El proceso que vamos a abordar en este momento es la estimación de la duración de las actividades. Una vez que las tenemos listadas y que ya hemos elaborado una primera versión de los recursos que vamos a necesitar, pasamos a estimar la duración de las mismas. La estimación de la duración de las actividades, al final lo que nos arroja es un número que representa la cantidad de periodos laborables que va a durar la actividad hasta que se finalice. Este proceso, para llegar a estimar el número final, es gradual. ¿Gradual por qué? Porque haremos unas primeras aproximaciones que luego tendrán que servir de entrada a otros procesos, y de estos procesos saldrán nuevas informaciones que volveremos a incorporar. De manera que la estimación, el número que da de duración de cada tarea, pues se irá aproximando sucesivamente de forma iterativa hasta que lleguemos a la versión que nos parece razonable para comenzar el proyecto. Es muy importante, para obtener una buena estimación de la duración de las actividades, contar con una buena calidad de datos de entrada, saber con precisión qué tareas se tienen que abordar, qué rendimientos podemos obtener, qué recursos vamos a poder utilizar y qué características tienen, así como documentar todos los datos y valoraciones que se tengan que tomar o tener en cuenta para obtener esta estimación. Vamos a distinguir tres conceptos a la hora de valorar la duración de una actividad. Uno es el esfuerzo. El esfuerzo es la cantidad de tiempo en horas de recurso que se necesita para terminar una actividad, para llevarla a cabo. Otro concepto importante es la duración. La duración es el número de jornadas laborales que vamos a tardar en terminar una actividad. Es la diferencia entre la fecha final y la fecha de inicio de la misma. Y el plazo de finalización son los días naturales, incluyendo vacaciones y festivos. Mientras que, a diferencia con la duración, solo estamos contando las jornadas laborables, para calcular el plazo de finalización tendremos en cuenta los periodos intermedios en los que no se trabaja. Por eso existirá normalmente una diferencia entre ambas. El proceso, como en muchos otros casos, tiene una serie de entradas, procesos o herramientas para conseguir realizar la valoración y salidas. En cuanto a las entradas, como en algún otro caso que hemos visto anteriormente, hay entradas que en un primer momento podemos no tenerlas, como el calendario de recursos o el registro de riesgos, pero se hace una primera pasada y una primera valoración, una estimación de duración, y estos datos se utilizan para introducción en otros procesos que luego nos dan datos que volvemos a meter en nuestra estimación de actividades, cuando tengamos el calendario de recursos, cuando hayamos seleccionado los recursos, o bien a la salida del registro de riesgos analizaremos ciertos datos que salen de allí para introducirlos en este punto y volver a valorar la duración de las actividades que hemos estado haciendo. Y en cuanto a las salidas, lo que tenemos es el documento principal, es la estimación de la duración de las actividades, que es lo que se persigue, y la actualización de otros documentos del proyecto que dependen que tienen como entrada esta salida de estimación de duración de actividades. La estimación se realiza, hay varias herramientas, con varias herramientas que hay disponibles, pero los tres tipos clásicos o más generales de estimación más frecuentes son la estimación por analogía, la estimación paramétrica y la estimación con tres valores. Estos tres modelos de estimación son motivo de tratamiento en otro capítulo de este curso, y aquí no vamos a ampliar más sobre esto. Para estimar la duración de las actividades es muy conveniente y aconsejable poder colaborar con especialistas que conozcan la actividad que se va a llevar a cabo o que hayan tenido experiencia anterior, o también incluso registros que tengamos de nuestra propia organización. Y la participación de otros miembros del proyecto que, aunque no sean quizá los especialistas, pero que puedan estar involucrados en el mismo y de los cuales dependa que la duración sea una determinada, ¿no? Debido a que ellos tienen que colaborar, bien aportando algún tipo de recurso o participando y realizando las mismas actividades. La participación de estas personas, de miembros del proyecto, en la estimación nos permite además asegurar o aumentar el compromiso de ellos con las fechas acordadas o las fechas que se indican como salida de este proceso. Existe un concepto en la estimación de actividades que es el análisis de reserva, y consiste en lo siguiente. Cuando uno hace la estimación, evidentemente no tiene una bola de cristal y puede cometer errores por elementos que desconoce o imponderables que no puede predecir. Entonces, lo que se hace en estos casos es que se aplica lo que se denomina una reserva, que es un colchón en el cronograma, una cantidad de tiempo, o en el caso del coste del proyecto también se puede aplicar al tema de presupuestos, para absorber las incertidumbres cuando se materialicen.
Las reservas se pueden clasificar en dos tipos, reserva para contingencias y reserva para gestión. La reserva para contingencias se calcula para incógnitas conocidas, o sea, eventos que sabemos que pueden ocurrir y tiene una probabilidad para dicha ocurrencia. Eso se analiza en la parte de planificación y valoración de riesgos y esa información se da como entrada en este proceso. Por otra parte están las reservas de gestión. Las reservas de gestión son reservas que se dejan adicionales a las anteriores, pero que no se contabilizan como parte de la línea base del proyecto y se utilizan en el caso de que ocurran ciertos acontecimientos que ni siquiera han sido identificados como riesgos. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva de contingencias puede llegar a utilizarse, sobre todo esto en las fases, o mejor dicho, en los periodos de ejecución del proyecto. Si es necesario echar mano de ellas, normalmente se tendrá que pedir autorización por encima del nivel del director de proyecto. Debe identificarse claramente esta contingencia en la documentación del cronograma, cuando se genera la documentación que informa de la duración de las tareas, de las actividades. Debe incluirse como información adicional, como un anexo, un documento en el cual se explique cuál es la reserva de contingencia que se ha previsto para el mismo. Como salida del proceso obtendremos la estimación de duración de actividades que, como he dicho anteriormente, es una estimación del tiempo que va a durar una actividad. No se incluyen retrasos y se pueden incluir rangos de incertidumbre. Todo esto se introducirá posteriormente en el siguiente proceso que veremos a continuación.